recomendado dos libros muy interesantes sobre teoría del caso. El primero de ellos se llama Planificación de un caso penal y el autor es Gonzalo Rúa. Y el otro, que es un poquito más antiguo que este que les estoy recomendando, se llama Teoría del caso y es de Leonardo Moreno Holtzman. Eso dando cumplimiento a lo que yo quedé con la licenciada Sharon de decirle cuáles eran los mejores libros de teoría del caso. De todos modos, hoy vamos a ver dos ejemplos. El primero sería del caso Segalmex, de cómo el delito se puede ir desagregando con la finalidad de que no falte nada a la hora de la parte acusadora y que pueda tener muy claro cuál es la proposición jurídica, la fáctica y la probatoria en una teoría del caso. Pero vamos a desglosar el caso Segalmex específicamente en uno de los delitos del caso Segalmex, porque no es el único, hay varios, ¿no? Y por otro lado, también vamos a ver un ejercicio abusivo de funciones como otro delito de hechos de corrupción y vamos a ver el caso cártel inmobiliario. Yo le cambié eh, el nombre, le puse que era en un municipio, pero en realidad es un poco lo mismo, y ver también cómo se puede desglosar de acuerdo a una teoría del caso este delito de ejercicio abusivo de funciones específicamente, pues en un caso parecido al caso cártel inmobiliario. Bien. Y también contestando a la pregunta de uno de sus compañeros, me parece que fue el licenciado César, que me preguntó sobre fideicomisos de participación estatal mixta, o sea, que hay recursos en el fideicomiso federales, pero también privados. Lo que le averigüé es que, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, tendría que ser el que conoce la autoridad federal, e igual por tratarse de que sí hay un recurso, ¿no? Que tiene, que vino etiquetado como un recurso federal y de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues la idea es que no se fragmente la investigación y también eso daría lugar a que el delito fuera federal. Bien, pero le investigué también que en México, pues los fideicomisos de participación estatal mixta están regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ¿no? Porque habría que ver pues, específicamente de qué es el fideicomiso, porque pueden estar sujetos igualmente a disposiciones legales y regulatorias específicas, pues según el sector o actividad en que se desarrolle. Por ejemplo, ¿no? Si es un proyecto de infraestructura, pues también podría aplicar la ley de obras públicas y servicio, así como otras leyes y o reglamentos sectoriales. Bien, eso en cuanto a contestar las inquietudes de sus compañeros que ya lo podrán ver en pantalla cuando se unan a la reunión. Y ahora voy a compartirles mi pantalla, los delitos por hechos de corrupción, en donde nos habíamos quedado. Nada más como redondeando un poco, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la finalidad de la corrupción pues era la obtención de un beneficio personal o de un tercero, es decir, obtener un beneficio privado indebido para sí o para tercero personas, y que en base a esta definición hemos visto que algunos delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, el bien jurídico tutelado es la debida administración pública y por lo tanto, aunque esté dentro del catálogo de los delitos por hechos de corrupción, como tal, no está hablando más que de la debida administración pública. Eso en cuanto hace al ejercicio ilícito del servicio público. Ujú. Bien, después vimos el delito de abuso de autoridad. Y ahí pues nos detuvimos un poco hablando del caso del magistrado Matar Oliva, el caso del juez de los centenarios, más recientemente el caso Black Wall Street Capital. Y se acuerdan que quedamos en que solamente del artículo 5 del Código Penal Federal, solo las fracciones
octava, novena y décima en realidad eran delitos por hechos de corrupción, porque todos los demás serían, las otras fracciones del 115 serían delitos contra la administración pública. Me parece que ahí nos quedamos, estábamos viendo este caso del Black Wall Street Capital y pues desde luego el caso de los aviadores, ¿verdad? Pero sí pudimos llegar a ver también el caso de la coalición de servidores públicos. Yo les decía que pues que era un delito que no tenía muchas denuncias, ¿verdad? Que sería el caso de cuando se van a huelga personas que son de personal de confianza y no están sindicalizados, porque si estás sindicalizado, pues tienes todo el derecho constitucional a la huelga, pero si no, y sería el caso de la agencia de noticias Notimex que se puso en huelga, ¿no? También les di este otro caso, ¿no? De cuando cuatro servidores públicos del área de adquisiciones y compras públicas del sector salud, pues deliberadamente acordaran no hacer los procesos de licitación pública para la compra de tratamientos y medicamentos contra el cáncer, que pues obviamente están autorizados y presupuestados para cierto ejercicio fiscal, y pues lo que están haciendo es, no están recibiendo ningún beneficio indebido, si se dan cuenta. Entonces el delito de coalición de servidores públicos como tal tampoco es un hecho de corrupción como tal, sino que el bien jurídico tutelado será la lealtad en el ejercicio del servicio público, ¿no? Porque ¿qué es lo que se está haciendo? Pues se está dañando la correcta marcha de la administración pública y se está causando un perjuicio a las personas que necesitan de dichos medicamentos. Digo, no sé si los oyeron, creo que seguramente muchos de ustedes sí, pero pues este gobierno está quitando las normas oficiales mexicanas, ¿no? Pues, en varios rubros, pero especialmente en el tema del sector salud, para pues no tenerse que responsabilizar, y eso pues es gravísimo, ¿no? Eso que están haciendo es muy, muy grave. El tema es que pues muchos de los que se pueden ver afectados no entienden qué significa que se desaparezcan 80 normas oficiales mexicanas, ¿no? Y bueno, nos quedamos en este delito. Yo les había dicho que este era un delito, pues de alguna manera técnico y que era importante que lo revisáramos con cierto orden. Si alguien me quiere interrumpir para agregar algo, para preguntar algo, adelante. Este delito está en el artículo 217 del Código Penal Federal, que nos dice que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. O sea, prácticamente está prohibido con recursos públicos contratar deuda, realizar colocaciones de fondos o de valores, ¿no? Con recursos públicos. Si eres un particular, con mucho gusto puedes realizar colocaciones de fondos y valores con recursos públicos, pero no puedes contratar deuda o realizar colocaciones de fondos y valores si eres un servidor público. Y el caso es el caso Segalmex, que es el que les decía que pues es el caso estafa maestra de este sexenio, pero a la N, ¿no? Y este es uno de los delitos que se cometieron en el caso Segalmex. Hay muchos otros de corrupción, ¿no? Bien, este delito de uso ilícito de atribuciones y facultades también se le conoce como contratación ilícita. Ahorita vamos a ver por qué. Y aunque podría parecer, ¿no? Que en esencia no difiere del primero que vimos, que era el ejercicio ilícito del servicio público. ¿Por qué? Pues porque ambas hablan de uso y ejercicio, hablan de servicio público, hablan de atribuciones y facultades, que son sinónimos. También en ambos se trata de delitos por parte de servidores públicos que ejercen atribuciones públicas en contra de la normatividad aplicable, pero podemos decir que la diferencia entre el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del de ejercicio ilícito del servicio público es que el de uso ilícito de atribuciones y facultades, en realidad prohíbe contrataciones ilícitas. A eso va, a prohibir contrataciones. O sea, si ustedes aprenden que este delito tiene que ver con contratación ilícita, que es lo que está tratando de evitar, y obviamente, a diferencia del ejercicio ilícito del servicio público, que quedamos que pues no era un delito por hechos de corrupción, este delito sí tiene como finalidad última el obtener o procurar para una persona o para otros
beneficios patrimoniales indebidos. Entonces podemos decir que como tal, este sí es propiamente un delito por hechos de corrupción, ¿no? Es decir, todas las hipótesis, ¿no? De los... eh, ¿están viendo ahí mi pantalla? Porque parece que hasta ahora la están viendo. Ahí la pueden ver. Licenciados, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, yo sí, doctora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que quiero que quede muy claro, gracias por contestarme, es que todas las, digamos que de acuerdo con a todo de conformidad, ¿no? Con los elementos estructurales de los delitos por hechos de corrupción, todas las hipótesis típicas de este delito constituyen hechos indiscutibles de corrupción porque, ¿no? Esto es en atención a que la finalidad última es obtener o generar beneficios económicos para el servidor público, eh, ¿no? Que está en activo o para un tercero, y porque desde luego el servidor público como sujeto activo está aprovechando en su actuar recursos públicos que le pusieron a su alcance. Esto es muy importante. Por eso se dice uso ilícito de atribuciones y facultades. Él está contratando ilícitamente, aprovechando que tiene todos estos recursos públicos puestos a su alcance. Ujú. Bien. Ahora, evidentemente este delito también, de acuerdo eh, al Código Penal Federal, no es cualquier particular, ¿no? Va a ser el que actúe con alguno de los caracteres establecidos en el tipo penal. Ujú. Estas cualidades, ¿no? Calidades, más bien, no se encuentran, perdón, ineludiblemente relacionadas con las conductas que le son imputadas a los servidores públicos, desde luego, ¿no? Aunque obviamente no se está sancionando al particular como partícipe del delito cometido por el servidor público. Es decir, se le está calificando de manera autónoma, por hechos autónomos que incluso dañan al servicio público. Entonces, el particular no sería una especie de partícipe del delito. Es al igual que el servidor público, perdón, es un sujeto activo, igualmente, no es un partícipe, simplemente que evidentemente el particular pues será sancionado menos severamente debido a que pues digamos que el que tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas bueno, pues es el servidor público, el particular está aprovechándose de eso. Entonces, si nos fuéramos a ver cuál es el bien jurídico tutelado en el caso de particulares, pues es el principio de probidad de los particulares, ¿de acuerdo? En sus relaciones de coordinación con los entes públicos. Bien. Si alguien tiene, sí, lo escucho, licenciado. ¿Alguien quería participar? Entonces, podemos decir que cuando un particular incurre en este delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues desde luego la conducta prohibida no es en estricto sentido una contratación ilícita realizada por un particular, ¿de acuerdo? Aunque desde luego se desarrolla en el marco, ¿no? Del ejercicio de derechos y deberes derivados de estas contrataciones públicas. Entonces, podemos decir que este delito reúne los elementos estructurales apuntados en los delitos de corrupción, aunque en este caso con la variable de que se requieren medios comisivos específicos que van a consistir en la falsificación, por ejemplo, en el uso de documentos falsos o bien en el ocultamiento de datos que están obligados a proporcionar. Entonces, la idea es que veamos el caso Segalmex, pero les pongo antes de ver el caso Segalmex tres ejemplos de uso ilícito de atribuciones y facultades. Quedamos que este delito es el más técnico, ¿no? Que los elementos normativos
no están en el Código Penal Federal, sino que hay que irse a la normatividad, por ejemplo, en el caso Segalmex, para poder configurar hay que irse a la ley del mercado de valores, no está en la normatividad, no está en el Código Penal Federal, sino está en la normatividad, en muchas otras normas que tiene también la federación, ¿no? Podemos decir, como les decía, que este delito es de contratación ilícita o contratación ilícita pública gubernamental, y también lo que es importante dejar claro es que es un delito de resultado formal. Entonces, aunque se cometa y después se regrese el dinero, el delito ya se cometió. Vamos a ver que ese sería el caso de los servidores públicos del caso Segalmex que colocaron fondos con recursos públicos, y aunque después se reintegró el dinero a Segalmex, pues el delito, al ser de resultado formal, ya se había cometido. Bien. Pues desde luego ahí también en su fracción cuarta vemos que está el delito de contratación ilícita, que es como tal la estafa maestra, y pues que sabemos que es un delito que se dio y que se sigue dando. Eso es un delito que, pues que siempre se va a dar hasta que se descubra, ¿no? Em, y que a veces, ¿no? Los que lo cometen se aseguran de que esto prescriba. Lo hacen de tal suerte que igual cuando el delito se persigue ya prescribió. Quiero que vean esto, ¿no? Entonces yo ya les había dicho que la estafa maestra había consistido en que la dependencia le decía a una universidad, pues hazme un estudio técnico de viabilidad de viviendas para esta cruzada contra el hambre, y te pago con tanto dinero, ¿no? Por adjudicación directa, ¿no? Y pues la universidad se quedaba el 10%, acuérdense que eran universidades rurales, y el otro 90% se transfería a empresas, ¿no? Que le decían a la universidad que la transfiriera. Generalmente, pues, algunas de ellas o casi todas fantasmas, ¿no? ¿Qué hacían las empresas? Sacaban inmediatamente ese dinero en efectivo y el dinero se dispersaba. Y pues obviamente este esquema de la estafa maestra con las universidades, pues gracias a ello las universidades de provincia crecieron mucho, eso sí es un hecho, ¿no? Esto iba desde 150 a 400 millones de pesos, ¿no? El tema donde estaba el chanfle es que las universidades no podían subcontratar, ¿de acuerdo? Si recibían ese dinero por adjudicación directa. O sea, ok, te dan el recurso, pero tú a tu vez no podrías, universidad, haber subcontratado a esas empresas. Ese fue el tema. Y lo que hicieron es que se aseguraron de hacerlo entre los años 2012 y 2014, eh, porque el delito es de 6 años, 30 meses. Entonces, las últimas contrataciones fueron de diciembre de 2014, y con esto aseguraron que muchos de este delito en la fracción cuarta del 217 del Código Penal Federal ya hubieran prescrito. Esa era la idea, ¿no? Bien. Ahora vámonos a esta fracción quinta, ¿no? O E, de acuerdo al Código Penal Federal, que es un delito que se le conoce como de colocación ilícita de valores o de fondos con recursos públicos. Es la fracción E. Y el caso, pues, sería el caso Segalmex, pero hay otros casos que se han identificado en el caso mexicano, como empresas de carbón que antes no se dedicaban a eso, ¿no? Y de repente surgen, y como decimos, es un delito de resultado formal en donde no hay reparación del daño. Bien. Bueno, entonces me voy al caso Segalmex y regreso a hablar también de otro caso como es el caso de los ventiladores del hijo de Bartlett, ¿no? Que se llamaba Cyber Robotics Solutions, eh, que puede caer en peculado, pero también una parte cae en uso ilícito de atribuciones y facultades. Bien. Me voy al caso Segalmex.
¿Qué sucedió aquí? Bueno, en el 18 de enero del 2019, esta Administración Pública Federal, por medio de un decreto presidencial, crea el organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana, ¿no? Así se llama Segalmex. Este organismo nace con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación. ¿Se acuerdan que siempre estos temas de corrupción desafortunadamente están asociados con temas, ¿no?, de ayudar a los más pobres, como en el caso de las empresas fantasmas de Javier Duarte o en el caso de la estafa maestra, en el caso de las universidades, pero eh, que tenía que ver con una cruzada contra el hambre, ¿no? Y aquí igualmente este organismo se crea, ¿no? Justamente para garantizar que la población más vulnerable tenga acceso a la alimentación y por lo tanto va a agrupar a empresas públicas como Diconsa y Liconsa, o sea, Diconsa y Liconsa estaban separadas, las agrupa y la idea es apoyar en las tareas de compra y distribución de productos como granos, alimentos no perecederos, leche, etcétera. Para el año de noviembre de 2022 y derivado de 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, 84 actos de fiscalización y 40 denuncias penales. La realidad es que solo se han conseguido 2 vinculaciones a proceso contra un solo exfuncionario de Segalmex, que es, me parece que era el administrador, y ninguna sentencia. En 2020, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es que al entregar los resultados de la cuenta pública 2019, señaló que Segalmex había rebasado el presupuesto aprobado para el programa de precios de garantía para productos básicos y que no logró acreditar el destino de 3,027 millones de pesos, lo que significó un probable daño al erario. El año siguiente, en la cuenta pública 2020, o sea, revisando los resultados de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó presuntos hechos de corrupción, pero ahora por 8,638 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que tuvieron irregularidades en contrataciones y comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas. Fue en esta segunda revisión que la Auditoría Superior de la Federación señaló por primera vez al entonces director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, que es René Gavira, que es este que está vinculado a Proceso, como responsable de efectuar entre los años 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos de esas instituciones por 950 millones de pesos. Este es el caso que estamos viendo, ¿no? Además de, entre comillas, extraviar los rendimientos de este Así ahí se tiene unos 400 en una hora, menos de media hora. Esa jueza era, su tiempo de haber estado bonita, sus tiempos. ¿Quién es la que va a dar la clase? Es la que está ya en la última clase. Se llama Delitos en Particular. ¿Es de México? Es de México. Licenciado Salvador, si me permite seguir hablando, por favor. Por eso no me quería conectar. Me voy a desconectar poquito porque estoy en camino. Voy en camino. Sí, está bien. Bueno, entonces, lo que estamos viendo en el caso de Galmex, obviamente ya les dije que es un caso muy complejo, pero específicamente lo que estamos viendo ahora es cómo este director de la Unidad de Administración y Finanzas, ¿no?, de Segalmex y Liconsa, el señor René Gavira, entre 2019 y 2020 hizo estas inversiones bursátiles ilegales con recursos de estas instituciones por 950 millones de pesos. Y hagan de cuenta, lo que hizo fue, colocó en la bolsa los 950 millones de pesos. Obviamente al colocar en bolsa, si además lo sabes hacer, pues te da rendimientos. En este caso, los rendimientos de este movimiento fueron por 10,6 millones de pesos. La idea es dónde están
estos rendimientos que están extraviados, porque estos sí no fueron reembolsados. Los 950 millones de pesos sí fueron, se reintegraron al patrimonio de Segalmex, pero no los rendimientos que se extraviaron, ¿no? Esa información está en fuentes abiertas y yo lo recuperé para efectos de, está en Animal Político, creo, o en Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que narra cómo fue más o menos el caso, aunque ya ha salido bastante en la prensa, pero pues hasta hace, cuando yo di la clase todavía para Campeche, todavía no se había destapado el caso Segalmex, ya se destapó. Según la Auditoría Superior de la Federación, esta irregularidad inició desde la firma de un primer contrato de intermediación bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa SADCB para que esta institución bancaria, o sea, que es Casa de Bolsa, ¿no?, comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de Segalmex, que es la paraestatal. Entonces, la pregunta, ¿no? De acuerdo con el Código Penal Federal, ¿qué delito por hechos de corrupción se tipificaría y en qué modalidad? Bueno, pues en la modalidad de uso ilícito de atribuciones y facultades, en su modalidad de quien contrate deuda, yo más bien diría quien realice colocaciones de valores con recursos públicos. O sea, ¿cuál es el delito? Colocar valores con recursos públicos, ¿no? El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del fideicomiso irrevocable de administración y pago número CIB/350, que fue suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como la fiduciaria, y Financiera Corafi SADCB, designada fideicomitente y que es investigada por presunto lavado de dinero. Esto es otra cosa muy interesante. Yo les decía que la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República no puede conocer temas de lavado de dinero, solo puede conocer específicamente los tipos penales que se encuentran dentro de los delitos por hechos de corrupción, pero no puede conocer de lavado de dinero. Entonces, ¿quién está viendo el tema de lavado de dinero de la Casa de Bolsa? FEMDO, ¿no? El 30 de junio de 2020, pese a que solo comenzaban las primeras indagatorias, el director de la Unidad de Administración y Finanzas, o sea, este señor René Gavira, renuncia al organismo y fue su sucesor, que fue Navarro Gárate, el encargado de avisar a la unidad jurídica y contactar a CI Casa de Bolsa para tramitar la recuperación de los 950 millones. Entonces, podemos decir que el nuevo administrador fue el que se encargó de recuperar los 950 millones. Ahora, ¿cuál es el tema o cuál es el problema? Que el delito ya se había configurado, porque acuérdense que al ser un delito de resultado formal, el simple hecho de que se hayan colocado estos valores con recursos públicos, pues ya se tipifica el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de quien realice colocaciones de valores con recursos públicos. Pese a esto, pese a lo anterior, fue hasta marzo del 2021 que el entonces titular de Segalmex, que se apellida Ovalle, gira instrucciones para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos. Un mes después, el 16 de abril de 2021, el titular ordenó que se presentara una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sé si ustedes oyeron en alguna mañana al presidente decir que a él lo habían engañado priistas que trabajaban para él. El tema es que Ovalle, en algún momento en la administración priista, en un gobierno priista, dirigió, creo que Liconsa. Entonces, ahí es donde, pues, como que no es tan fácil de creer que Ovalle haya sido engañado, porque Ovalle tenía su experiencia ya en un organismo parecido a Segalmex, que era, ¿no? Y vamos a ver que lo que él argumentó es que él había firmado que se hiciera esta colocación de valores a la casa de bolsa sin saber que estaba firmando, ¿no? Entonces, si bien se logró recuperar la totalidad de estos recursos a inicios de 2022, los informes de la Auditoría Superior de la Federación no dieron cuenta de que se hayan recibido en la cuenta de la paraestatal los 10.6 millones en rendimientos extraviados. Entonces, como tal, pues sí, sí se regresó la lana, el delito sí se comete,
Pero ¿y dónde están los 10.6 millones? Porque pues entonces qué padre ser funcionario, hacer esto y decir, ah, pues es que el dinero es para la paraestatal. Ah, sí, entonces estos rendimientos que tú conseguiste al colocarlos en bolsa, ¿dónde están? Porque estos 10.6 millones en rendimientos extraviados, pues tendrían que haber entrado a Segalmex. ¿No cree, licenciado Salvador, que tendrían que haber entrado entonces a la paraestatal estos recursos que se ganan con la colocación de valores en la bolsa? ¿Cómo ve? Pues debería ser así, ¿verdad? Pero desaparecieron, ¿cómo ve? Entonces, imagínense qué padre, trabajas en una de estas instituciones, utilizas los recursos públicos, los colocas en bolsa y entonces tú te llevas 10.6 millones en rendimientos extraviados y crees que porque se regrese, ¿no? Esta compra de certificados y se recuperen los recursos públicos comprometidos, ya te vas a librar de que se tipifique el delito como un hecho de corrupción, pero la realidad es que no. El delito ya se cometió, no obstante, se regresa el dinero. Bien, el 26 de enero de 2022, la Secretaría de Desarrollo Rural, hagan de cuenta que Segalmex está como pegada, o sea, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Rural, a CEDER, ordena separar de su cargo a varios de los servidores públicos de Segalmex y también se solicita la intervención jurídica y administrativa en estas instancias. Obviamente, en paralelo, ya la función pública había ordenado una fiscalización a Segalmex, Liconsa y Liconsa sobre los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 20 y 21, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales. Digo, se tardó, ¿no? La función pública, pero bueno. Los hallazgos de la última revisión se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios. Pese al anterior, fue hasta marzo de 2021 que el entonces titular, no, esto ya lo vimos, ¿no? Creo que está doble. El 14 de marzo de 2022, la FGR, déjenme, investigaba más de 20 denuncias sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos en Segalmex, Liconsa y Liconsa. Por eso les digo que es la estafa maestra de este sexenio. Desde entonces se anunciaba que el caso más avanzado era por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales por 950 millones autorizadas por René Gavira. La versión que planteó la Fiscalía Anticorrupción era que si los bonos aumentaban su valor, las ganancias serían transferidas al propio Gavira, mientras que las pérdidas serían absorbidas por las empresas bajo su encargo, aunque las indagatoras apuntaron a que había más cómplices. Durante la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el exdirector de Segalmex, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, acusación que realizó sin presentar pruebas. Sin embargo, los periódicos dijeron que a través de solicitudes de transferencia consiguieron el oficio firmado por el titular de Segalmex, que era Ovalle, el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó al director de Administración y Finanzas, o sea, Gavira, que realizara las inversiones bursátiles supuestamente para autogenerar a futuro recursos financieros propios. O sea, el pretexto para cometer este delito fue, pues Segalmex quiere autogenerar a futuro recursos financieros propios, con lo que Segalmex cumpliría su objetivo, ¿no? Y pues obviamente el titular Ovalle omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, según consta en las actas de consejo y la asamblea de accionistas de ambas instituciones. En audiencia ante el Ministerio Público el 1 de abril de 2022, Ovalle declaró no recordar haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos para la compra ilegal de certificados bursátiles, aunque incurrió en varias contradicciones e incluso dijo que pudo haber firmado sin darse cuenta de lo que estaba autorizando. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2020 ya investigaba a Gavira y su círculo cercano, luego de detectar que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. El 12 de abril de 2022, la Fiscalía General de la República informó
sobre la primera vinculación a proceso en contra de Gavira por su responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en su modalidad de colocar valores en recursos públicos, que es la fracción E, y esta autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos, pues sabemos que es ilícita porque, como señala el propio Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no cuenta con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los lineamientos de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. El 19 de abril fue relevado Ovalle y en su lugar quedó Leonel Cota. El tema aquí es que Ovalle le dieron otra posición en el gobierno federal. O sea, no nada más no fue imputado por algún delito, sino que fue quitado de Segalmex, pero lo pusieron eh, en otra posición, de la administración pública. ¿Qué opinan, licenciado Salvador, licenciada Silvia, licenciado Germán? ¿Qué opinan de esto que les estoy diciendo? Licenciado Gerardo, licenciado José Armando, licenciado César, ¿cómo ven el caso Segalmex específicamente en esta parte que estamos viendo? ¿O nadie me está pelando? Sí, sí estamos, bueno, al menos de manera personal estoy escuchando y poniéndole atención, pero no deja de ser un tema, pues, que está fuera de mi conocimiento. O sea, sí, sobre, lo escuché en los medios, pero como casi no llevo ese tipo de asuntos, lo más que he llevado es algo sobre peculado, que tiene que ver algo sobre recursos de gobierno y donde involucra servidores públicos y todo, pero así en concreto, corrupción en este caso no, pero está interesante el asunto. Claro, muchas gracias, licenciado. Qué lindo, licenciado Salvador. Pues nada más usted acuérdese pues que es un delito, ¿no? Que se llama uso ilícito de atribuciones y facultades, que es el delito más técnico, porque, por ejemplo, para saber que esto está así, no nada más podemos recurrir al Código Penal Federal, sino que tenemos que recurrir a la ley del mercado de valores, ¿sabe? O sea, como a muchos hay que saberle. Ahora sí que hay que saberle a temas de corporativo, de mercantil, esa es la parte interesante, ¿no? Bueno, Sí. siguiendo un poco, licenciados, con el caso Segalmex, ahora les quiero poner en pantalla el mismo caso, pero analizado a la luz de la teoría del caso, porque creo, licenciado Salvador, que esto nos va a ayudar más a entenderle. Mire. Segalmex es un órgano descentralizado, como les decía, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el delito? El del 217 que dice uso ilícito de atribuciones y facultades. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos, ¿no? Esta sería, digamos, la fracción o el apartado E. Entonces, miren, les voy a tratar de explicar cómo se hace esto. Esto se lo recomiendo no nada más en los delitos de hechos de corrupción, sino... Entonces la segunda hipótesis es la que del caso ese, la que colocó Sí, fondos. Ok. exactamente, exactamente. O sea, sería colocar fondos, en este caso dicen que son, sí, fondos y valores, podrían ser, para algunos son valores, a mí me parece que como usted dice son fondos con recursos públicos, porque no está contratando deuda, licenciado Salvador, muy bien, lo que está haciendo es realizar colocaciones de fondos. O sea, ¿qué hago yo? Compro certificados bursátiles y los veo en la bolsa. Eso lo hacen las casas de bolsa, justo, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, miren, ustedes ven aquí esta teoría del caso. Yo ya les recomendé, en el chat están los dos libros sobre teoría del caso que les pueden servir. Esto no nada más es para delitos por hechos de corrupción, esto le puede servir a ustedes para cualquier delito. Entonces, si ustedes ven, lo podemos dividir en teoría jurídica, en proposiciones fácticas y en pruebas. Entonces, hay que desglosar el propio tipo penal. Si se fija, licenciado Salvador, vemos que dice en la primera columna, servidores públicos, colocación de valores
recursos públicos, dolo, porque pues este tipo penal solo puede concretarse dolosamente, disponibilidad jurídica o material sobre los bienes, o sea, ¿quién tenía esta disponibilidad material? En este caso, pues el director general tenía disponibilidad jurídica, ¿verdad? ¿Cómo se consuma? ¿En qué momento? Si hay concurso real con otro delito, y cuáles son los elementos normativos. Y aquí es donde les decía que hay que irse a la ley del mercado de valores y a otras leyes para poder, ¿no?, desglosarlo. Entonces, vean cómo lo hice yo. En las proposiciones fácticas es importante que ustedes lo pongan en lenguaje muy coloquial, o sea, no se claven con poner exactamente lo que está diciendo el tipo. Yo puse el señor X, o sea que este es Gavira, fungía como director de Administración y Finanzas en el periodo de tal a tal. O sea, el chiste es ordenarlo. El señor Z, o sea, Ovalle, fungía como director general de Segalmex en el periodo de tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que estos señores eran servidores públicos por nombramiento en ese periodo. Si no, estaría faltando a uno de los presupuestos de los hechos de corrupción, que es que sea servidor público. Yo tengo que demostrar que es servidor público. Entonces, tengo que decir que el señor tal era el director de Administración y Finanzas, ¿están de acuerdo? Del 2018 al 2022, ¿vale? Que el señor Ovalle era director general de Segalmex en el periodo de 2018 a 2022 y que el señor X, es decir, el director de Administración y Finanzas, dependía jerárquicamente del señor Z. Eso es también importante. Acuérdense que él dice, es que él me dio la orden. Y de hecho el oficio estaba firmado por Ovalle, o sea, no podía ser firmado la colocación de los valores por el director de Administración y Finanzas de Segalmex, necesariamente tenía que ser con la autorización del director general de Segalmex. Entonces, ¿cuáles serían mis pruebas? Pues que se acredite la calidad de servidor público por nombramiento. Entonces, si yo soy la Fiscalía General de la República, tendría que acreditar esta calidad de servidor público por nombramiento. Si yo soy defensor y veo que la Fiscalía no ha acreditado la calidad de servidor público de mi cliente, pues qué pena, Fiscalía, pero te falta la prueba más importante, que es el presupuesto, digamos, ¿no, licenciado Salvador?, para acreditar que estamos en un delito por hechos de corrupción cometido por un servidor público. Luego, nos vamos al siguiente elemento, que es la colocación de valores. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que el director de Administración y Finanzas de Segalmex compró 100,000 títulos bursátiles, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues tengo que conseguir el contrato de intermediación bursátil entre el ICONSA y CI Casa de Bolsa. También que los títulos bursátiles fueron adquiridos entre febrero de 2019 y junio de 2020. Pues, ¿en qué me voy a basar? En los actos de fiscalización de la propia Secretaría de la Función Pública, que hizo auditorías, visitas, verificaciones, etc. Y desde luego con los informes de la cuenta pública 2019 y 2020 que hace la Auditoría Superior de la Federación. Bien. O sea, esto es para que vean que seas el Ministerio Público, seas el defensor, tendrías que ver qué es lo que se requiere para comprobarlo. Si estas pruebas no están, pues esto no se va a poder, o sea, sí, según tú colocó valores. ¿Y de dónde sacas que colocó valores? Porque podría ser otro delito, ¿saben? Podría ser el delito de peculado, que es distraer, ¿no? Para otros fines, el dinero, digamos, que manejan los servidores públicos. Pero ¿cómo sé que estamos en presencia de un delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, específicamente en contratación, perdón, en colocación de fondos y valores con recursos públicos? Necesito este contrato de intermediación bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa y todos los actos de fiscalización que hizo la Secretaría de la Función Pública y los informes de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Bien, recursos públicos. Bueno, el director de Administración y Finanzas adquirió los títulos bursátiles con dinero del órgano descentralizado, no de su bolsa, que está destinado para la compra y distribución de alimentos básicos, ¿de acuerdo? Dos, los títulos bursátiles adquiridos fueron por un monto de 100 millones de pesos. ¿Cómo lo voy a aprobar? Con los títulos de certificados bursátiles inscritos en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
o con los resultados de la cuenta, y más bien con los resultados de la cuenta pública 2019 y 2020 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver el tema del dolo. El director de Administración y Finanzas sabía, y lo pongo en negritas, que el director general no tenía facultades para utilizar la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados. ¿Cómo sabe el director de Administración y Finanzas? Pues tendría que ver el estatuto orgánico, conocer el estatuto orgánico de Segalmex, o alguien piensa que estas autoridades no están, dice el licenciado Salvador, ¿este delito del que habla está en el Código Penal? Sí, Lic Salvador está en Código Penal Federal, artículo 217. Si quiere, váyase. Sí, gracias. ¿Ya lo encontró? Lo estoy buscando en la ley, en el código. Ok, ahí lo encuentra. Pero también viene en los códigos estatales. No sé de usted de qué estado sea, pero lo puede encontrar sin ningún problema en su código, ¿no? Bueno, entonces, habíamos quedado que si el director general de Administración y Finanzas conoce el estatuto orgánico de Segalmex, que lo tendría que conocer, pues sabe que el director general no tiene facultades para autorizar la compra. O sea, el director general de Segalmex no está autorizado para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados. También el director de Administración y Finanzas sabía que en el estatuto orgánico de Segalmex el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en dichos certificados, ¿no? Entonces, sabe que no tiene facultades, sabe que de acuerdo al estatuto no cuenta con la facultad de colocar recursos públicos en dichos certificados. El director general de Segalmex, mediante oficio firmado, autoriza la compra de certificados fiduciarios privados, acuérdense este oficio que se consiguió por transparencia, y el director general de Administración y Finanzas actuó con voluntad propia y sin coacción. O sea, nadie estaba coaccionando al director general para firmar el oficio que autoriza la compra de certificados bursátiles fiduciarios. Bien, ¿cómo se comprueba esto? Con el estatuto orgánico de Segalmex, con los lineamientos de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública y pues desde luego con el tipo penal que está establecido en los códigos penales de uso ilícito de atribuciones y facultades y con el oficio firmado por el director general de Segalmex. Disponibilidad jurídica o material sobre los bienes. Disponibilidad material se refiere a que el sujeto activo tiene materialmente los bienes, ¿no? Por ejemplo, si un servidor público tiene a su disposición una aeronave y la utiliza para viajes personales, eso sería una disponibilidad material. Una disponibilidad jurídica es que no lo tiene como tal, como una aeronave, pero sí tiene el poder de ordenar realizar actos de disposición, ¿no? De estos bienes. Entonces, por ejemplo, en este caso, Ovalle tenía esta disponibilidad jurídica, es decir, esta posibilidad de ordenar a su personal realizar transferencias de dinero a sus cuentas personales. Bien. El director, pues sí, general Ovalle tenía esta disponibilidad material sobre los bienes, pero no eran para estos fines, era para, ¿no? Ese dinero es para Segalmex, para destinarlo al tema alimentario, no para colocarlo en la bolsa. Aunque se argumente que gracias a eso, pues ese dinero, Segalmex iba a volver autosustentable, etcétera, ¿no? Consumación, cuando el señor X paga los certificados bursátiles, o sea, cuando se hace la transferencia de dinero, ¿no? ¿Cómo lo sé? Por el contrato de intermediación bursátil entre el ICONSA y CI Casa de Bolsa y por la transferencia de dinero de una cuenta a otra. Hay quien dice que aquí hay un concurso real con el delito de ejercicio abusivo de funciones, porque los funcionarios de Segalmex ilícitamente otorgaron transacciones financieras que les produjeron un beneficio económico de 10.2 millones de pesos utilizando el patrimonio de la institución. Es decir, esto es importante, miren, no nada más se comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades al colocar los valores en bolsa y colocar esos 950 millones, que es un delito de resultado formal y aunque el dinero se regresó, se sigue cometiendo, ya se cometió, sino que además también hay un ejercicio abusivo de funciones porque los rendimientos que le dio esta colocación en bolsa le dieron a estos servidores públicos 10.2 millones de pesos utilizando el patrimonio de la institución.
¿Cómo sé esto? Pues con el tipo penal de ejercicio abusivo de funciones. ¿Dónde quedó ese dinero? Pues nadie sabe. Elementos normativos. ¿Qué es servidor pública? Pues toda persona que desemplea un empeño, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado o de la Federación, ¿no? En los órganos, aquí está tomado de un Estado, y en los órganos que ejercen la función judicial del Pro Federal. Valores, acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos, certificados. Por eso son valores, ¿ya vio, Lick? Porque son en certificados, ¿ya vio? O sea, usted me preguntó si eran fondos o valores, licenciado Salvador. Yo le digo que son valores porque fueron certificados bursátiles. Pero obviamente para eso pues hay que irnos a la ley del mercado de valores, ¿ya vio? Que estén inscritos o no en el registro, susceptibles de circular en los mercados de valores, que se emitan en serie o en masa, ta, ta, ta. ¿Qué son recursos públicos? Son los fondos que obtiene el sector público por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, porque como ustedes saben, pues vamos a necesitar los elementos normativos, ¿no? Para cuando veamos todo el tema de la tipicidad, pues hablamos de elementos objetivos, de elementos subjetivos, elementos normativos. Pues aquí están los elementos normativos que son servidor público, son valores y son recursos públicos. Se le entendió a esta tabla, licenciado Salvador, que les hice del caso Segalmex, para ver la importancia de desagregar la teoría jurídica de las proposiciones fácticas y de las pruebas. Es una manera, digamos, interesante de saber qué pruebas le faltan al Ministerio Público en el caso que usted sea defensa, o si eres órgano acusador, pues ver con cuáles pruebas vas a acreditar tus proposiciones fácticas de acuerdo al tipo penal, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces dejo de compartir esta tabla, me regreso a mi presentación. Mire, licenciado, estos son, usted que se incorporó hoy, estos son los delitos por hechos de corrupción de los que habla el Código Penal Federal, y vamos viendo, hemos visto el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad. En el ejercicio ilícito del servicio público vimos el caso de Rosario Robles, luego el de abuso de autoridad, que vimos estos cateos, ¿no? Donde, como el caso Black Wall Street Capital, donde unos policías de seguridad pública eh, se metieron en una casa, pero en realidad se llevaron $3 millones. Esto acaba de ocurrir hace poco en la Ciudad de México. ¿Sí? Luego vimos lo que era la coalición de servidores públicos y ahora estamos en este uso ilícito de atribuciones y facultades. El tema es que son tantos, creo que son 13, ¿no? Son 4, 8, son 11, que no nos da tiempo en 4 horas de verlos todos. Entonces lo que estoy haciendo es ver los más importantes. Ahora me voy a ver rápidamente, yo creo que ejercicio abusivo de funciones, luego cohecho y luego peculado, porque son los más importantes y no creo que me dé tiempo de ver todos. Bueno, me voy al delito que les dije. Bueno, rápidamente nada más les voy a comentar en qué consiste el delito de concusión. El delito de concusión es un delito que es como, eh, es muy parecido al delito de cohecho, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una escuela primaria, una escuela secundaria pública te cobran inscripción, están cayendo en el delito de concusión. Por ejemplo, si en una oficina gubernamental te piden un donativo, eh, aunque te digan que es voluntario, eh, pues, o sea, se exige. Entonces, si tú le entras a dar el donativo, pues estás haciendo un delito de acción o de comisión por omisión porque no le entraste a dar el donativo y entonces no hay renovación de tu contrato. Entonces, aunque pareciera que no, aunque dicen que es voluntario, en realidad pues no, es un delito por hechos de corrupción porque te están obligando a que des un donativo que no estás obligado a dar en las oficinas gubernamentales. Esto es bastante común. Entonces, acuérdense, el delito de concusión se parece al cohecho, pero tiene que ver con este dinero que te cobran cuando no te podrían cobrar una inscripción en una escuela primaria o secundaria pública, eso está prohibido, y tampoco pues estos donativos que
que se exigen en las oficinas gubernamentales, ¿no? ¿Alguien me puede decir si ha estado en contacto en algún momento con este delito de concusión? Es decir, la concusión es una especie de derecho de piso, ¿no? O sea, a través de su cargo, la autoridad se procura recursos patrimoniales de personas que no le deben nada o que les deben en menor cantidad, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este es un delito que se ve afectada la administración pública, pero que también se ve afectado el patrimonio, desde luego, de la persona que está siendo afectado. Y entonces se puede decir que el bien jurídico tutelado en la concusión es el, ¿no? el de ejercicio eficiente del servicio público y el patrimonio privado, porque también se está afectando al que le cobraron la inscripción en la escuela secundaria o en la escuela primaria pública, ¿no? Un poco lo que está refiriendo el tipo penal, ¿no? Es que sea un tema de violencia moral o tú hayas caído en un error y no te saquen del error, porque el sujeto pasivo cree que tiene una obligación y que lo que se le está exigiendo es debido, o bien cuando se da cuenta que no lo es, pues el funcionario público se tendría que ver, o sea, lo regresa porque le tiene miedo, o sea, no lo exige porque le tiene miedo al servidor público que está realizando esta acción, ¿no? Bien, entonces claramente el delito de concusión sí es un delito por hechos de corrupción, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿no? Si algún servidor público te ha exigido alguna vez un pago mayor al que estaba legalmente establecido, ¿no? Para expedirte un acta de nacimiento, o darte una licencia, o no una licencia para que funcione tu negocio. Estos son actos típicos o casos típicos de los delitos de concusión. Ahora me voy rápidamente al delito de intimidación para ya llegar al de ejercicio abusivo de funciones y ver el caso del cártel inmobiliario. En el caso del delito de intimidación, el bien jurídico tutelado también es contra la Administración de Justicia. Eh, es básicamente un abuso de autoridad, pero muy específico, ¿no? Es un tema, ¿no? De servidores públicos que hacen uso de la influencia o del poder, que derivan de facto de tal calidad para utilizar la violencia, ¿no? O de cualquier forma dañar los intereses de una especial categoría de personas, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres un testigo y pues vas a ir a testificar, pues te dicen, te amenazan, te intimidan, ¿no? Eso sería el delito. Entonces, por eso se dice que como tal no es un delito por hechos de corrupción, porque no hay una ganancia indebida para sí mismo o para otra persona, pero te intimidan para que tú no denuncies o para que no funjas de testigo, etcétera. Y pues más que nada es también un tema de abuso de autoridad, ¿no? En el tema de, si bien no es un delito por hechos de corrupción, porque el sujeto activo no está tratando de obtener o generar beneficios o de causar un daño patrimonial, pero está evitando los fines de la justicia, ¿no? Entonces se puede decir que es un delito contra la administración de justicia. Y el caso clásico es una policía de seguridad pública que evita que está fuera de la agencia del MP y evita que se denuncien delitos, ¿no? Eso sería el ejemplo de un delito de intimidación. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario o me sigo ya por el delito de ejercicio abusivo de función, ¿no? Todo claro, doctora. Estamos Bueno, viendo que hay corrupción dentro de las instituciones de este tipo de delitos, porque quienes lo cometen son los que tienen el poder, quienes tienen bajo su tutela bienes del recurso de la vía pública o privada. claro. Entonces es Fíjese, muy delicado, ¿no? fíjese que este delito, Lee, todo el mundo, ay, es que eso ya no sucede. Todo el día No, sucede. Y, claro. y lo que está atrás es, no quieren que se suba la cifra, ¿no? De delitos o de cometidos en tal
entidad federativa, Ciudad de México, ¿y qué haces? Pues que la gente no denuncie, pero estamos en presencia de un delito de intimidación, ¿saben? Fíjense, hace poco me enteré que fueron a denunciar una desaparición de una menor de edad y el policía de la puerta, o sea, no estoy hablando de investigación ni de seguridad pública, este era, ya sabes, que hasta creo que era un policía. Imaginaria. Exacto. ¿Sabe qué le dijo a la señora? ¿Trae fotos, señora, de su hija que desapareció? Y la señora no. Ah, pues entonces no puede denunciar. O sea, él qué le importa, ¿no? Él le tendría que haber dejado pasar y punto. Claro. Dos, ¿quién dijo que tenía que traer una foto en físico para un tema de desaparición? O sea, con que hubiera enseñado una foto del celular y se la mande al agente del MP, pues ya con eso, ¿no? O sea, no, se fue la señora, o sea, imagínense, eso es gravísimo porque pues justamente ese policía que nada que ver está impidiendo que se denuncie un delito que tendrá que ser investigado de manera inmediata, o sea, la búsqueda comienza desde el momento en que se hace la denuncia y ya nos investigó la desaparición de una menor de edad. Y activar la alerta Amber, que es muy importante. Exactamente. No, el señor, digo, no creo que lo haya hecho de sus pistolas, a mí se me hace que es una instrucción que recibe, pero no lo podría hacer, o sea, no lo podría hacer. Porque Sí, además claro, él los sí sabe. famosos bateos en las agencias, Lick, los Así famosos es. bateos en las agencias del MP, robos de vehículos y todo eso. No, 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 si no trae ahorita los papeles del vehículo no puede denunciar. O sea, se da todos los días. Sí, ya sé. Y es justamente para que no se aumente la cifra y también, como usted dice, están bateando los casos para no trabajar. Oiga, pues si usted no quiere trabajar, pues no sea Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Vayas a Ahora, vender coche. lo que dice la licenciada Silvia desde la clase pasada es muy cierto. A veces la gente no es que lo quiera hacer, es que lo obligan a hacerlo, ¿saben? Así Ese es. también es el tema. O sea, igual habrá alguien que dice, no, pues es que esto está mal y tal. Pues sí, no lo haces o que te vaya bien, ¿no? O sea, te pueden correr, te pueden congelar, te pueden. Cambiar de extremo a extremo, Lick, que pasó mucho, muy seguido en estos casos. Vives en Tláhuac, pues te vas a Álvaro Obregón, ¿no? Ese sí que es un castigo, ¿no, licenciada Silvia? Ajá. Sí, no, bastante. A mí me pasó, por eso se lo digo. Yo vivía en Tláhuac y me mandaban al reclusorio norte. Horror. O sea, y aparte, porque eso implica levantarse 2 horas más temprano, sales y Sí, haces 2 horas a tu casa. Yo creo que o sea, ahora sí que es como un gran incentivo, ¿no? Es una gran amenaza para que hagas lo que te dicen que tienes que hacer, lo cual es sí, gravísimo. o que renuncies para que ya te vayas y ya no estés estorbando ahí y venga alguien que sí lo quiera hacer. Exacto. Ay, no, qué horror. Bueno, Y siempre esa es mi encuentran, opinión. oye, Liki, siempre encuentran quien lo haga, ¿no? Eso es la verdad también. Sí, doctora, realmente estos casos de abuso de autoridad y de crecimiento ilícito y demás, pues deberían de tener un poquito más de peso, ¿no? En la ley, más, bueno, simplemente porque lo hacen los políticos, los de cargos fuertes, pues también como que no se ve mucho este tipo de delitos denunciados. Así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué le digo? Mire, lo importante es que a diferencia de otros tiempos, ya el tema de la corrupción sí, o sea, sí está permeando en términos de que cada vez más gente le entiende a los delitos, los propios servidores públicos están capacitando. O sea, créanme que sí hay un poquito de avance, aunque sabemos que todo va a tener que ver con que haya voluntad política de perseguirlo. Por ejemplo, el caso Segalmex, ya se detuvo un funcionario, no me acuerdo en qué parte, no sé si se acuerda, licenciada Silvia, lo detuvieron, no sé si en Argentina, lo acabo de leer hace como el fin de semana. Detienen Ujú. al servidor público, ¿no? Que se había evadido de la acción de la justicia en Argentina. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la estafa maestra y Segalmex? Pues no Ajá. hay, o sea, hay diferencia en el sentido de que son diferentes delitos por hechos de corrupción, pero lo que han dicho, y tal vez le podemos dar el punto, es que en el caso de la estafa maestra nunca salió nada a la luz pública y en este caso sí salió y entonces pues el gobierno se ha visto obligado a tener que mandar, ¿no? Esta ficha a Interpol de detengan a no sé qué servidor público de Segalmex que se fue de México, Ujú. ¿no? Y que lo agarren en Argentina. Yo creo que eso sí, pero pues porque mal quedaban, siendo un gobierno que uno de sus estandartes ha sido justo el combate a la corrupción y sabemos que al final no hay mucha diferencia. ¿Sí?
Bueno. Exacto, doctora. Muy triste, licenciada, pero es así, ¿no? Ay, sí, sí, muy triste, pero sigamos trabajando por la justicia y porque de verdad esto cambie y que el país de verdad sí dé un cambio. Pero si todos ponemos un granito de arena y evitamos también la corrupción, pues yo creo que vamos a ir poco a poco, ¿no, doctora? Totalmente. Yo siempre les digo, pues, parece algo tonto, pero por ejemplo, a mí cuando me detienen, pues póngame mi fracción, ¿no? Y ¿sabes qué? Claro. Ni me la ponen y me dejan ir y me dejan de molestar, ¿no? Porque yo no, o sea, no le voy a dar un peso al policía, porque ahí es donde está la corrupción más grande, curiosamente, ¿no? O sea, no en dinero, pero sí en actos de corrupción. Obviamente en dinero, pues sabemos que son estos actos de corrupción de los que estamos hablando ahorita, de Sí, millones de claro. pesos, pero en esos está la cantidad de corrupción que se hace diario. Y cuando yo les pregunto a mis alumnos, ay, maestra, me da igual, le voy a dar el dinero al poli para que me deje ir, porque qué flojera que quiera llevar mi coche al corralón, porque no tengo la verificación. Lo que yo les contesto es, paga tu verificación, ve a verificar. O Claro. sea, Tu convierte. multa, lo que Exacto. tienes que hacer. Claro, el chiste leak es que lo prevengas, pero si ya no lo preveniste, pues ahora ni modo, ¿sabes? O sea, lo tienes que hacer y punto, o sea, no es de que te estén preguntando. Y me llama mucho la atención o sea, que cuando hablamos de esto me dicen, bueno, pues es que hay que dar dinero, ¿no? En tal lado para que el asunto salga. O sea, en México la corrupción está tanto en las venas de nosotros los mexicanos que ya se normalizó totalmente. Sí, sí, Es sí. decir, las cosas no van a salir a menos que sean así. Pues si sigues pensando así, pues mira. Exacto. Así lo vas a propiciar tú también. Exactamente, tú eres justo el que lo propicias, así lo veo. Bueno, miren, Así les es, quiero doctora. enseñar un caso, caso del cártel inmobiliario, que es el que les digo que se dio en la alcaldía Benito Juárez, que yo, pues un poco por respeto y le puse municipio X, Y, Z, porque esa es otra. Luego me dicen, es que maestro, usted nada más presenta casos de este gobierno. No, este es del PAN, ¿no? El del caso del cártel inmobiliario, y el de Javier Duarte es del PRI, si quieren ahorita lo vemos. O sea, yo hablo de todos, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Luis N. Inicias N. aprovechándose de su posición de servidores públicos en el municipio X, Y, Z, otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de inmuebles a constructoras y desarrollos inmobiliarios a cambio de la obtención de propiedades y depósitos a cuentas empresariales para beneficio personal. Los llamados líderes del cártel inmobiliario laboraban para el municipio XYZ como director de Obras y Desarrollo Urbano en el caso de Inicias y como director jurídico y de gobierno durante el periodo de 2012 a 2018. Durante 2017 entregaron 412 manifestaciones de construcción, de las cuales 378 fueron solo para obras nuevas. Tamal, ¿puedes guardar silencio? Mi perro roncando, como ven. De acuerdo con luego dice, se trata de Nicia Cenes registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 19 marcas, con los que ha abierto diversos negocios, específicamente estéticas y pizzerías. Estas últimas llevan su nombre. Además, hasta para ser tramposo hay que ser más inteligente. Dichos negocios operan en plazas comerciales del municipio X, Y, Z. O sea, en realidad es Benito Juárez. Se trata de Stoa Beauty Center y Nicias Pizzas. De la primera marca se solicitó su registro en julio de 2012, cuando Nicias era servidor público. De la segunda se solicitó el registro en agosto de 2021 y a la fecha tiene 5 sucursales en operación. De acuerdo con la declaración patrimonial de 2016, Nicias dio cuenta de ingresos netos por 971,980 pesos, pero en el rubro de otros ingresos declaró 4,058,880. O sea, ¿de dónde sacó los otros ingresos? En el año 2017 declaró ingresos por 1,283,275 y en otros ingresos la cantidad fue de 3,384,746. O sea, yo no entiendo un servidor público que todo el día trabaja y que pasa horas pueda recibir otros ingresos de 3 millones de pesos, porque si es así, ¿qué hace de servidor público? Pues mejor dedícate ¿no? A tus negocios y gana 4,058,000. Pues claro que venían de estos negocios, digamos, ¿no? Pero ¿cómo consiguen estos negocios? Pues es el tema, ¿no? Dice, en 2011 Inicia Cenes ya había sido inhabilitado por la Contraloría del DF por presunto enriquecimiento ilícito. Luis N. habría recibido más de 65 millones por medio de depósitos a cuenta de las empresas Residencial Cami y Residencias Mariposa, empresas de las cuales el exfuncionario presuntamente es dueño.
En el registro público de la propiedad y del comercio del Estado no se encontró el registro de ambas empresas. Sin embargo, sí se advirtió la constitución de otras 2 empresas, de las cuales Luis N. figura como administrador único. Es el caso de Construcciones LBB SASB, la cual fue creada el 12 de julio de 2017 y que tiene como objeto la compra, venta, arrendamiento, proyección, diseño y ejecución de la construcción en general, urbanización, lotificación, constitución del régimen de propiedad en condominio, reparación, mantenimiento, administración y comercio en general, de toda clase de bienes inmuebles, entre otros. De acuerdo con el acta constitutiva, los dueños y administradores de esta sociedad son Luis N. y Carlos N. Entonces, el ejercicio, como el que acabamos de ver de Segalmex, era poner el delito, poner la teoría jurídica, las proposiciones fácticas y las pruebas. Y aquí tengo un ejercicio que les voy a poner, que obviamente no lo hice yo, lo hizo alguien que evidentemente tiene mucho mayor conocimiento técnico, que fueron auditores, gente que trabaja en la Auditoría Superior de la Federación. Y miren qué padre hicieron el ejercicio. Caso cártel inmobiliario, delito ejercicio abusivo de funciones, artículo 220, ¿no? Del Código Penal Federal. Ellos lo hicieron con su código, aquí le cambiamos, ¿no? Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, ascendiente, descendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de la que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Entonces, ¿qué hicieron estos 2 servidores públicos que la verdad son muy buenos? Primero pusieron el tiempo de su encargo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque este señor no eran servidores públicos en ese tiempo en el que se está detectando, pues no hay ejercicio abusivo de funciones, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde? En el municipio de X, Y, Z. ¿Cómo lo pruebo? Con el documento que acredite la calidad de servidores públicos, donde se puede evidenciar el lugar donde ejercerían las funciones de servidores públicos, que en este caso es el municipio X, Y, Z. Servidores públicos. ¿Quién lo hizo? Luis N. en su calidad de director jurídico y de gobierno en el municipio de X, Y, Z durante el periodo 2018 a 2018. Nicias N. en su calidad de director de obras y desarrollo urbano en el municipio de X, Y, Z durante el periodo 2012-2018. ¿Qué tenemos que hacer como pruebas? Pues acreditar la calidad de servidor pública mediante el documento idóneo que lo vincule laboralmente con esta institución pública. Nombramiento o, en su caso, aquel documento en donde se haya sustentado como tal. Otorgaron permisos, o sea, esa es, digamos, la teoría jurídica, es decir, ¿qué hicieron? Otorgaron permisos para la construcción de inmuebles a constructoras y desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo lo podemos probar? Con el reglamento de la administración para acreditar que ellos tenían la facultad de otorgar esos permisos, con un documento solicitado al área administrativa del ente para verificar el archivo de control de los permisos otorgados durante el ejercicio de las funciones de dichos servidores públicos y con la entrevista de los ciudadanos Nicias y Luis. ¿Cuándo lo hicieron? En el periodo 2012-2018, tiempo en el cual eran servidores públicos. ¿Cómo lo pruebo? Con los informes que rinde el área administrativa del ente donde ejercían sus funciones, con los informes que rinda la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Registro Público de la Propiedad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, para acreditar el tiempo en la que se realizaron los depósitos, adquisición de propiedad y el registro de las marcas. Asimismo, las ganancias obtenidas de los ingresos a las empresas en las que eran socios, que fueron declarados durante el ejercicio de su encargo. Además, yo siento que hasta burdo es, ¿no? O sea, lo que es pensar que nunca te van a caer, ¿no? Luego, que produzca beneficios económicos al propio servidor público. La proposición fáctica sería: derivado de los permisos que otorgaron en sus calidades de servidores públicos, obtuvieron propiedades y depósitos a cuentas empresariales para beneficio personal. ¿Cómo lo sé? Estados de cuenta bancarios de los depósitos recibidos, inclusive la propia declaración, ¿no? La 3 de 3. El informe del registro público de la propiedad por las propiedades registradas a nombre de Nicias Luis, cónyuge, socios, y el informe del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual por las marcas registradas. El resultado, ¿no? Derivado del delito de ejercicio abusivo de funciones, al haber otorgado permiso para la construcción de inmuebles a constructoras y desarrollos inmobiliarios, las cuales se presumen que en el caso de Nicias, entre el periodo 2012 y 2021 registró 19 marcas,
creó estéticas y pizzerías que llevan su nombre. En consecuencia, sus ingresos y egresos, o sea, hay discrepancia entre los ingresos y los egresos. Luis recibió depósitos de diversas empresas del cual era dueño y otras en las que figuraba como administrador único, teniendo como consecuencia del acto ilícito que realizaban, generaron beneficios económicos y aumentaron su patrimonio. Como lo sé, pues por la declaración patrimonial de los dos servidores públicos, tanto de Nicias como de Luis, para acreditar sus ingresos y egresos, los estados de cuenta bancarios para acreditar los depósitos, con los informes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y Registro Público de la Propiedad para acreditar a nombre de quién están las marcas registradas, las propiedades adquiridas y los negocios creados. Entonces, mi recomendación es, si ustedes son ministerios públicos, que hagan este ejercicio ¿no? de teoría jurídica, proposiciones fácticas y pruebas, y si son defensores también, ¿por qué? Porque pues nosotros tendremos que decir, necesitaría tener estos documentos y no los tiene. Entonces, perdón, pero ¿con qué me va a acreditar esto? ¿Saben? Qué lindo, o sea, pues sí, tiene su teoría jurídica y su proposición fáctica, pero ¿dónde están las pruebas? Bien, entonces, bueno, quería que vieran este caso cártel inmobiliario como un ejemplo, ¿no? De lo que es el ejercicio abusivo de funciones. ¿Cuáles serían las características de este ejercicio abusivo de funciones, ¿no? Licenciado César, lo escuchamos. Gracias, doctora. No sé si a lo mejor no vi dentro del desarrollo de la teoría del caso que nos muestra, si viene, porque creo que es fundamental, una parte en donde yo vi en las noticias que uno de los denunciantes era uno de los empresarios que hizo depósitos, ¿no? Entonces ahí también sería importante señalar a lo mejor eso, ¿no? La propia declaración de una de las víctimas en donde dice que que les depositó y de ahí comenzó todo, ¿no? De ahí sucedió todo lo demás. ¿Sabe qué, licenciado César? Ya me acordé que el caso empezó porque justo a uno de los que habían comprado uno de los departamentos, ¿no? Le estalló el boiler, no se acuerdan, ¿no? Que fue algo así como que estaba tan mal hecho el departamento, pues, o sea, en apariencia muy bonito y muy moderno y no sé qué, pero hecho con 3 pesos. Y entonces fue una cuestión doméstica lo que hizo que se empezara la investigación, como usted refiere. Entonces es muy probable que los servidores públicos hayan querido que este cuate cargara con toda la responsabilidad y ahí es donde se destapa justamente, como usted dice, el propio empresario constructor seguramente, ¿no? Y claro, desde luego que fue un testimonio, ¿no? Fue una testimonial del empresario, la que usted me está diciendo. Sí, doctora, y nada más para comentar, fíjese Ujú. que a lo mejor a nuestras autoridades les hace falta un poquito más abrir los ojos porque le voy a comentar, por ejemplo, yo compré un departamento Ujú. y está aquí en la delegación Iztacalco. Es Ujú. es de un grupo que se llama Grupo Corintio y es prácticamente Grupo Corintio está en Azcapotzalco, está en Gustavo Madero, está en varios lugares, ¿no? Grupo Corintio. Pero Ujú. cuando yo veo las escrituras de mi casa y veo las transacciones que le hago para unos pagos que hago a la constructora, me encuentro con apellidos de origen de algunos partidos, ¿no? Para no mencionar de qué partido, pero empiezo a ver y digo, pues, ¿qué hace este apellido aquí, no? Si este apellido pues, está vinculado con una persona de tal o cual partido, ¿no? Entonces, ese es el problema que a veces no abrimos los ojos y esto es una banda de corrupción interminable que están, este es un ejemplo, ¿no? En Benito Juárez, si nosotros vamos a Benito Juárez, por ejemplo, yo vivía antes en Benito Juárez, ahí en Mixcoac, y Ujú. ahí no compré porque realmente, pues los departamentos más baratos están en 5 millones de pesos, ¿no? Y son departamentos muy pequeños y como dice usted, con materiales muy de baja calidad, ¿no? Ujú. Y también de este lado, pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando te venden un departamento, pues tú piensas que vas a comprar el departamento de tus sueños y después ya ves que le fallan mil cosas, ¿no? O que los materiales no son los adecuados, que se oye todo de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es prácticamente pues un fraude, ¿no? A todo lo que lo hacen y está comandado precisamente, pues en muchas de las ocasiones por servidores públicos que pudieran estar cometiendo este delito también, ¿no? O Gracias, sea, doctor. no, gracias a usted, Lick. Yo estoy convencida de que así es y esto, Lick, tuvo que ver justamente cuando estuvo como
jefe del gobierno del DF Mancera. O sea, ahí es donde hay esta explosión del cartel inmobiliario y donde varios servidores de la Ciudad de México, al amparo de dar estos permisos, justamente se vuelven millonarios. Ahora, a mí lo que me impacta, Lick, es su cinismo, o sea, porque hasta para hacer tranza, pues tendrías que ser más cuidadoso del nombre de quién lo pones, que no aparezcan tus apellidos, que sea más difícil buscarle. Ahora, lo que yo sé que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, licenciado César, es que varios de los bienes que Javier Duarte consigue a través de estas empresas fantasmas, ¿no? Y de todo este delito que se cometió en Veracruz, lo puso a nombre de un testaferro y adivine qué pasó, licenciado César. El testaferro dijo, pues está mi nombre es mío, brother, bye. ¿No? O sea, saber, comprueba que el dinero era tuyo, comprueba que el dinero era lícito. Entonces, yo creo que también ponerlo a nombre de un testaferro no es tan simple. Y esa es la razón por la que caen en ponerlo a nombre de la mamá, como en el caso Odebrecht, ¿no? De la mamá de Emilio Lozoya, y de la esposa, y entonces ahí te fregas a toda la familia, ¿no? Sí los beneficias porque te compras una casa de quién sabe cuántos millones de dólares en Ixtapa, pero después el Estado te la quita. O sea, el caso de Odebrecht, a Emilio Lozoya ya le quitaron casi todo. No sé si lo sabe, pero... Y el cuate sigue adentro, ¿sabe? O sea, si hubo un tema de, criterio de oportunidad, regrésame, ¿no? Repárame el daño, regrésame la lana, y el cuate sigue ahí. Hoy, de hecho, estaba oyendo una noticia de la mamá. La señora tiene no sé cuántos años, o sea, qué horror que tenga que estar viviendo esto, ¿sabe? Y todo porque el cuate, pues, puso los bienes, ¿no? A nombre de la mamá, licenciado. Qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, entonces sí, yo coincido con usted entre que hay un gran cinismo y también siento que hay un tema de que hay muy poca voluntad política para perseguir estos delitos. Seamos honestos, es así, ¿no? O sea, tanto a nivel federal como estatal, no hay voluntad política. ¿A quién persiguen? A los de abajo, licenciado. Pues qué barbaridad, como que a los de abajo. Frégate a los de arriba, pues no, porque es como, yo lo veo así como el tema del propio criterio de oportunidad. Pues yo no quiero al de abajo, yo al que quiero es al de arriba, ¿o no? A mí de qué me sirven los de abajo. Yo voy por el capo di capi, ¿no? O sea, no me interesan los esbirros, digamos, por decirlo de alguna manera, disculpen mi francés, ¿verdad? Pero no, la realidad es que aquí a los que meten al tanque son a los más pendejos, perdón que lo diga, ¿no? O sea, y los otros se acaban saliendo con la suya y eso es lo que da coraje, ¿no? Entonces, estos delitos que hemos estado viendo que son como los más complejos, yo creo que es importante tenerlos en la mira para ver que no hay una fracción que no se haya cometido. Pero aparte le estoy hablando de casos sonados, ¿sabe? Que usted se va y dice, sí, el caso de los ventiladores del hijo de Bartlett, ¿no? Y ahí te sale todo el delito, ¿no? ¿Qué le pasó al hijo de Bartlett? Nada, ¿no? Porque estamos en este sexenio ahora. Lo que vamos a ver en el siguiente sexenio, si no gana Morena, que pues hay grandes posibilidades de que sí gane, es que si llegara otro partido va a haber una persecución política de la misma calaña que lo que estamos viendo ahora. Yo creo que hasta peor. Bien, voy a leer lo que me pusieron en el chat. Licenciado César, ahí le escribí algo de lo que usted me preguntó de los fideicomisos de participación estatal mixta. Váyase al chat porque ahí le puse las leyes donde lo puede encontrar. Yo le pregunté al doctor Camilo y me dijo que era federal, lo que usted me preguntó. ¿No? Pero yo le sugiero que se vaya a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, sobre todo esa segunda. Y evidentemente, dependiendo de la actividad, pues ¿no? Va a tener una disposición legal y regulatoria específica. Y ahí le puse un ejemplo, ¿no? En proyectos de infraestructura también puede aplicar la ley de obras públicas y servicios. Entonces tendremos que ver, cuál es el rubro, o sea, de qué es el fideicomiso, y dos, qué participación tiene el Estado, porque acuérdense que a veces los topes son el 50%, ¿no? De participación en el fideicomiso federal, por ejemplo, ¿no? Y el otro privado, tal. Entonces las reglas son complejas, Lick, pero yo le puedo asegurar que en esas dos leyes podría encontrar algo. Yo me fui a la ley de coordinación fiscal, no encontré nada. ¿Qué más? ¿A qué otra me fui? Al presupuesto de egresos creo que también podríamos encontrar algo. Y ahorita le digo cuál otra busqué, que también podría ayudarnos. Ya le digo porque hasta le tomé foto para que no se me olvidara.
Lo debo haber escrito. En el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Bueno, ahora estaba leyendo lo que me comenta el licenciado Salvador, que dice que cero corrupción en esta administración y se ríe. Sí, licenciado Salvador, es así. Luego nos dice licenciado Salvador, no me ha tocado que se aplique un criterio de oportunidad en un caso común de personas de bajos recursos. Pues no. ¿Y sabe por qué no, licenciado Salvador? Porque el que se opone es a veces son las propias víctimas y le dicen al MP que no. Yo eso es lo que he visto en la práctica. No sé a usted, licenciado Salvador, qué le ha tocado ver. Pero cada vez que se quiere dar un criterio de oportunidad, las propias víctimas son las que se oponen. Bueno, ahora me quiero ir. Bueno, quisiera nada más terminar, ¿no? con el tema del ejercicio abusivo de funciones y decirles que, pues que es un delito complicado, ¿no? En realidad. Acuérdense que junto con el enriquecimiento ilícito son los dos delitos que dan lugar a prisión preventiva oficiosa. Que esto es importante, que se subsume el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Hay quien me decía en el caso del cártel inmobiliario, es que el delito es uso ilícito de atribuciones y facultades. No, señor. Ah, me decían que eran las dos. No, señor. En el caso federal, por lo menos, al haber un beneficio económico, es ejercicio abusivo de funciones. Acuérdense que uso ilícito de atribuciones y facultades no hay beneficio económico. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, sería un ejercicio abusivo de funciones. Entonces aquí en vamos también desde el que soborna con 100 pesos, o sea, un policía, hasta una contratación ilícita de millones de pesos, ¿no? Es muy importante en este delito de ejercicio abusivo de funciones que exista un contrato ilícito previo, ¿de acuerdo? Una adjudicación previa, etcétera. Si no, no estamos en presencia de ejercicio abusivo de funciones. Y obviamente lo que es lo más complicado es acreditar el beneficio. Lo que se hace para poder acreditar este delito es que se hacen redes de vínculos. Es la manera en la que podemos acreditarlo, porque generalmente no hay prueba directa. Por ejemplo, hubo otro caso que un exgobernador hizo una contratación para la construcción de un penal de mujeres y lo hizo con 3 empresas intermediarias en el año 2016. Una era una empresa mediadora, que era la titular del contrato, ¿de acuerdo? Otra empresa era para supervisar que se hiciera esta construcción del penal de mujeres y la otra era la que iba a recibir el pago. Esta última, la que iba a recibir el pago, compra un edificio y a su vez contrata una tercera empresa para remodelarlo y da en dación en pago este penthouse. El edificio se le vende a una EFO. Esta EFO le otorga un crédito a un familiar del gobernador, que, ¿cómo ven? Que recibe el crédito y compra el penthouse, adivinen a qué valor, al 10% del mercado. Entonces, si el departamento valía, invento, 10 millones de pesos, lo compra a 1 millón de pesos. No me digan que no es una gangota. Y entonces se hizo una red de vínculos y ahí es donde se sigue el rastro de la contratación ilícita, ¿no? Que trataron de disimular a través de estas 3 empresas intermediarias, etcétera. Y lo que hicieron para que no fueran perseguidos es que se esperaron para que prescribiera el delito, o sea, se esperaron 5 años. Eso quiere decir que la compra del penthouse a un valor del 10% de su precio original se hizo hasta el 2021, con la finalidad de que esto que había empezado en 2016 hubiera prescrito para 2021. ¿Se entiende, licenciado Salvador, este ejemplo que estoy poniendo de ejercicio abusivo de funciones? ¿Sí? Licenciado César, ¿se entiende? Entonces, como pueden ver, los que cometen estos delitos pues son todo menos tontos, ¿verdad? Hay unos que son muy listos y entonces, ¿qué hacen? Hacen contrataciones con 3 empresas, una es la titular, la otra dice que supervisa, la otra recibe el pago,
pero a su vez esta última compra un edificio, da en dación en pago el penthouse, el edificio se vende a una EFO, esta EFO le otorga el préstamo, el crédito a un familiar del gobernador que recibe el crédito y compra el penthouse a un valor del 10%. O sea, ¿quién se quedó el penthouse? El gobernador, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Pues es un familiar del gobernador. Ya vieron qué manera de darle la vuelta. Y la compra es en 2021 para evitar para que prescriba el delito, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades? Que si no hay un beneficio económico, estamos en presencia de uso ilícito de atribuciones y facultades. Si sí hay beneficio económico, estamos en presencia de ejercicio abusivo de funciones. Bien. Ya le echamos un ojo muy rápido al tráfico de influencias, ya le echamos un ojo ¿cómo se llama? A este delito de concusión. Vámonos al delito de cohecho. ¿Va? Doctora, una duda. Sí. A lo mejor es un poco burda, ¿verdad? Pero siempre me he hecho esa pregunta. Por ejemplo, para hacer red de vínculos, ¿no? En tema de corrupción, veo que dicen concubina, cónyuge, y luego ponen otras personas con las que se pudiera tener alguna relación sentimental o algo afectivo, ¿no? Dicen algo, y eso me perdió. Bueno, utilizan el término de una relación afectiva, ¿no? Podría ser, por ejemplo, también un amigo, ¿no? Pero ahí, doctora, a ver, supongamos que uno tiene un compadrazgo con alguien y el único documento con el cual puedes comprobar un compadrazgo es que tú le pidas, por ejemplo, a la Iglesia Católica o a la iglesia de la que se trate, le pidas el documento de si no tienen sus archivos, algún documento en el que sean compadres o que tengan algún compromiso religioso. Con eso, si nos expidiera a lo mejor alguna autoridad eclesiástica un documento en el que diga, por ejemplo, que tal fulano es compadre de tal porque fue su padrino en su boda, ¿con eso puedes acreditar que hay un vínculo y les cuadras esta parte? Totalmente. Ok. Ahora, yo lo que creo, Lick, es que ahí la iglesia no necesariamente te lo va a dar. Ahora, ¿qué haría yo? Irlo a pedir como si fuera algo que necesito para hacer otro trámite, ¿sabe? O sea, porque obviamente la iglesia no se va a querer meter en problemas, sobre todo si estamos hablando de gente que está metida en delitos de corrupción, etcétera. Pero yo creo que claro que cuenta, porque es la única manera en la que tengo de comprobarlo. Y lo puedes reforzar con testimonios de testigos que dicen, sí, el Señor, mira, aquí está la foto del bautizo, está la foto de la comunión donde el Señor, ya sabe. O sea, podrían ser con otros testimoniales de gente que dijera, claro, sabemos todos que son compadres desde tal fecha, etcétera, pero claro que serviría eso que usted me plantea, licenciado, para la red de vínculos, desde luego. Podría ser una prueba, ¿no? Ujú. Gracias. Claro que sí. Y justo yo veo que cada vez la autoridad pues está haciendo, claro, la tecnología nos ayuda muchísimo a la red de vínculos, porque pues las llamadas entre este y este otro y este de acá y no, pero bueno, pues, la gente a veces es tan descuidada, Lee, que aparecen en Facebook, o sea, las fotos, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, hasta para ser delincuente hay que ser inteligente, ¿por qué sales en las fotos con tal persona? Porque la gente no cree que vaya a haber ningún problema, ¿sabe? El tema es que después se meten al Facebook y aparecen todas las fotos de esta persona con el compadre, que dicen que no lo conocen. Acabo de ver un caso donde por Dios, o sea, había mil posibilidades de que se supiera que esa persona había estado con la mujer que asesinó y dijo que no la conocía. Yo dije, ¿cómo es posible que la defensa haga eso? Si te van a agarrar con que claro que fuiste el último que salió con ella y que tu celular estaba, tú tienes que inventarte otro pretexto, no puedes decir que no la conocí y que no la viste, ¿no? O sea, tendrás que decir que sí la que te fuiste. Pero si sabes que te van a comprobar que estabas en la misma antena, que la última llamada fue contigo, Lick, por Dios. O sea, hasta risa da, ¿no? O sea, para ser defensor hay que cuidar todos esos aspectos porque sabemos que la autoridad pues va a buscar a través de esta prueba indiciaria el relacionarte con la persona como el último que la vio, el último que estuvo en contacto, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, ahora me voy para que pues, ya nos quedan pocos veintitantos minutos
a ver rápidamente el delito de cohecho. Fíjense que yo quería también ver con ustedes algo que me pareció muy interesante y espero que a ustedes también se los parezca, que es qué pasa con las notarías y con la ley esta de Orpi, ¿no? Hice un ejercicio que a ver si a ustedes les resulta interesante, donde hice los fundamentos para el cálculo de obligaciones en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es decir, ¿en qué casos se considera que las notarías, por ejemplo, están obligadas a reportar actividades vulnerables y el tema del uso del efectivo? Entonces, pues esto viene en varias leyes, pero yo hice como un condensado que creo que les puede servir, ¿no? Entonces, me voy a detener un poquito aquí. Si no nos da tiempo de ver lo otro, creo que me parece que es más importante que esto lo vean, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para el cálculo de obligaciones en términos de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Bueno, existe una ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, ¿no? Lo que sustituyó a ay, ¿cómo se llamaba lo que había antes de la UMA, licenciados? El salario mínimo, ¿se acuerdan? De acuerdo al salario mínimo. Entonces, esto se publica el 30 de diciembre de 2016, entra en vigor el 31 de diciembre y su artículo segundo dice, para los efectos de lo dispuesto en esta ley, que es la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, se entenderá por UMA, unidad de medida de actualización, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, esto lo vamos a ver porque es importante, y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, o sea, la UMA también es para las entidades federativas y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Luego, hay un decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Este decreto se publicó el 27 de enero de 2016 y en su artículo 1 dice, se reforma el inciso A de la base 2 del artículo 41 y el párrafo primero de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución para quedar como sigue. Artículo 126 constitucional. El organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la UMA que será utilizado como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y del DF, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Las obligaciones y supuestos denominados en la suma se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto expresado en las citadas unidades por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Artículo 123. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros van a regir en las áreas geográficas que se determinen y los segundos se van a aplicar en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no puede ser utilizado como unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Y ahora sí ya viene la aplicación de esta unidad de medida específicamente en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles se consideran actividades vulnerables? De acuerdo al artículo 17 de esta ley, dice que para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por lo tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Entonces, si se trata de notarios públicos, sería la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, fíjense. O sea, si tú eres notario público, tendrías que considerar actividad vulnerable y avisarle a la Secretaría de Hacienda si hay una transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de las instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. Estas operaciones van a ser objeto de aviso ante la Secretaría, no siempre. ¿En qué casos? Cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o en su caso el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto de estos tres, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.
Entonces, yo como notario público tengo la obligación de cuando vienen a transmitir o constituir derechos reales sobre inmuebles, si la cantidad del precio pactado, el valor catastral o el valor comercial del inmueble sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente para el DF. Y pongo un ejemplo. Si tú compras una casa con valor de 12 millones de pesos, por exceder 1,659,840, el notario tendrá la obligación de presentar el aviso ante la Secretaría, así como las previstas en el artículo 18 del mismo ordenamiento. Es decir, si la UMA diario está, en ese momento que yo hice el ejercicio, en 103.74, lo multiplico por 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente para el DF y me da un valor de 1,659,840. Entonces, ¿cuándo la notaría tendría que avisarle a la secretaría? Cuando sea mayor, ¿no? O sea, el límite es 1,659,840, ¿ya vieron? Y entonces, en ese caso, por exceder en esto, el notario tiene la obligación de presentar el aviso de actividad vulnerable a la Secretaría de Hacienda. ¿Quedó claro esto, licenciados? ¿Lo habían oído? ¿Sabían de esto? Sí, doctora. De hecho, Sí. creo que por eso muchos de los de la delincuencia organizada compran vehículos de lujo, por ejemplo, Ferraris y Lamborghinis y todo eso, los compran en lotes de carros usados, ¿no? Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, a mí me ha tocado ver un lote de autos sobre el circuito ahí cerca de Tlatelolco, que inclusive ahí una vez vi un Mercedes-Benz y un Lamborghini, ¿no? Y dices, pues, ¿qué hacen estos carros aquí? Y es por esto mismo usted lo está poniendo en el caso de los inmuebles y del monto, ¿no? Pero también aplica para cualquier bien mueble. Claro. O sea, yo te estoy poniendo el caso del inmueble, ¿no? Que sería una casa, pero efectivamente también sería para un mueble. Y obviamente ahí también, Lick, vemos el tema del uso del efectivo. Porque yo, por ejemplo, una vez fui a la Porsche a preguntar sobre una camioneta que me gusta, que nunca me voy a poder comprar, pero siempre la voy a ver, la Macan, que me encanta. Y justo el señor de la Porsche me decía que a veces llegaban con efectivo 1 millón de pesos. Y el güey, no, no puedo aceptar el 1 millón de pesos, ya sabes. O sea, porque tienen que comprobar pues que está en una cuenta, que paga impuestos, que se puede ver que el origen sea lícito, bla, 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 ¿no? Entonces, en el caso del uso de efectivo de la misma ley esta federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia lícita, nos vamos al artículo 32 que nos dice, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas, metales preciosos, en los supuestos siguientes. La constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 8,025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al día en que se realice el pago, se cumple la obligación. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Compras un inmueble con valor de 3 millones de pesos, puedes pagar en efectivo hasta 832,513. La diferencia tendrá que ser cubierta mediante una forma de pago diversa. ¿Qué quiere decir? Adicionalmente, la actividad es considerada vulnerable por situarse en la hipótesis anterior del artículo 17, por lo que será objeto de aviso a la Secretaría. O sea, sí lo puedes pagar en efectivo, ¿no? Los 832, los demás los tienes que pagar de una forma diversa, pero si es considerada una actividad vulnerable por situarse en la hipótesis del 17, la obligación es que des aviso a la Secretaría. Y aquí está, ¿no? Igual, UMA diario 103.74 por 8,025, el límite sería 1,659,840. Caso contrario, si adquieres un inmueble con un valor de 1,200,000 pesos, puedes pagar en efectivo hasta 832,000. Sin embargo, por no exceder el monto señalado en el 17, no es considerada actividad vulnerable
y en consecuencia no se tiene que hacer del conocimiento de la Secretaría. Entonces, la diferencia está entre comprar un inmueble de 3 millones y un inmueble de 1.200.000. En ambas puedes pagar en efectivo 832,513 pesos con 50 centavos, pero este es considerable vulnerable porque se sitúa en la hipótesis del artículo 17, por lo tanto la notaría tendría ¿no? Dar aviso a la Secretaría de Hacienda, y en el último caso, que es en el de el valor del inmueble con un valor de 1.200.000 pesos, no tiene que hacer del conocimiento de la Secretaría. Licenciada Silvia, ¿usted sabía de esto? ¿Había oído hablar de esto? Eh, Licenciado Salvador, ¿usted había oído hablar de esto? Sí, sí, doctora. Bien. Sí, de hecho, en las donaciones también se da eso. Uh-huh. Cuando se hacen donaciones de padres a hijos o transfiere esa donación, también se da parte de Hacienda. Así es. Muy bien, licenciada Silvia. Licenciado Salvador, no vimos el delito de secuestro, solamente cuando hablamos de forzada, o hablamos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, trata de Sí, personas, sí vi tráfico. esa grabación, ya la vi, la de el delito de desaparición forzada, pero pensé que habían visto también lo de secuestro. Es que, Lick, si te das cuenta, son 16 horas. Entonces, en 16 Sí, horas, yo tuve que hablar de homicidio, de feminicidio, de transfeminicidio, de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, tráfico de personas, trata de personas, pero hago una comparación del delito de secuestro cuando hablo de, eh, privación ilegal o no, de cuando hablo de que como agravante en el delito de desaparición forzada está si la persona que tú la privaste de la libertad se muere, pero pues por causas de una enfermedad, etcétera. Sería un homicidio culposo, ¿está de acuerdo? Y para la ley de desaparición se vuelve un agravante. Ajá. Y en la de secuestro, que a mí me parece que está mejor, trae que si es igual, ¿no? Si la persona se les muere, es un agravante. Pero si la persona la matan, es un tipo penal diferente al de secuestro y se vuelve secuestro agravado, que es cuando te dan 140 años de cárcel. Uh-huh. Y en el de desaparición nunca hablan de una desaparición forzada que se convierte en homicidio, que sabemos que es así. Ahí lo que hay es un concurso entre el delito de desaparición más un homicidio doloso, ¿de acuerdo? Eso es lo único que dije de secuestro. Ok, gracias. Y De de verdad, tomo no sé si van a continuar las clases o sería ya la última. ya sería la última, Lic, porque a mí solo me Ok. asignaron delitos en particular 16 horas. Entonces, Ujú. prefería hablar de delitos federales, igual en estos casos de hechos de corrupción. Le pido de favor que vea la clase pasada de delitos de hechos de corrupción, que hablamos de otros interesantes. Sí, Pero en realidad ya no me dio tiempo. O sea, iba a haber delitos sexuales, ya no me dio tiempo. Pero en realidad fueron los que me faltaron, los delitos sexuales. Ujú. ok, Bien. gracias. De nada, licenciado. Dice la licenciada Silvia, ¿podremos tener una clase en sábado y abarcar todo lo pendiente? Pues sí, Lick, si le comenta usted al licenciado Camilo, pues casi casi que me podrían decir qué delito quieren y yo se los doy, ¿no? O sea, si es secuestro, o sea, ustedes díganme y yo lo preparo, porque casi casi he dado, es que yo siempre doy la materia de delitos en particular, entonces, pues es raro el delito que yo no haya visto. De hecho, a mí me encanta hablar de secuestro, licenciado, no sabe cómo me encanta. Me encanta hablar del delito de tortura, o sea, hay varios pues, que yo conozco que quise hablar, pero que no me dio tiempo y preferí darle importancia a estos delitos por hechos de corrupción, licenciado Salvador, porque son de los que menos se sabe, ¿sabe? Ujú. Sí, sí. Está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si ustedes le plantean al doctor Camilo, pues yo encantada. No tengo ningún Sí, problema. sí, le voy a comentar a ver qué nos dice. Gracias, Porque sí me interesa. Lo que pasa que como son los delitos más comunes claro, con los que nos estamos encontrando al día a día, claro. y es muy difícil que encontremos bueno, yo pues en el lugar donde litigo, pero sí lo planteamos y si se puede, pues a ver, nos volvemos a ver.
Y es que además, licenciado Ajá. Salvador, el chiste no nada más es conocer los tipos penales, sino saber qué dice Ajá. la ley general, ¿están de acuerdo? Sí, O sea, porque hay sí. gente que me dice, pues es que yo ni le entiendo a los tipos penales de desaparición. Pues es que usted ni siquiera conoce la ley, ¿cómo le quiere entender a los tipos penales? O sea, léase la ley. Y a veces, inclusive leyéndole, uno no le entiende, licenciado. O sea, sí es necesario que a uno le explique, ¿no? O sea, yo llevo mucho tiempo sabiendo esta ley porque soy consultor en la práctica y trabajo para USAID y trabajo para algunas organizaciones. Entonces, casi la ley de desaparición me la sé de memoria, ¿no? Es más, la próxima semana le estoy dando clase a la Fiscalía General de la República, a los peritos y a la policía para certificarse, ¿sabe? Y luego les doy 80 horas a los MPs de la Fiscalía de Desaparición y en los estados acá rato estoy en la certificación de búsqueda y tal. Entonces, la ley de secuestro me encanta explicarla, la comparo con la de desaparición. Ya vimos la diferencia entre tráfico y trata, que a mí me encanta también hablar del tema de trata, de tráfico, pero por ejemplo, siento que también hubiera sido importante ver delitos sexuales, por ejemplo, la ley Olimpia, ¿qué otros? Los sexuales también, aunque sé que muchos de ustedes lo saben, pero por ejemplo, las nuevas cosas que han metido a este delito de, por ejemplo, cuando exhiben tus imágenes, ¿no? Que es la ley Olimpia, o por ejemplo, toda la discusión de si se debe poner en una lista a los agresores sexuales, ¿no? Que mucha gente ha dicho que es inconstitucional, pero está en algunos códigos penales. En el de la Ciudad de México, ¿verdad, licenciada Silvia? Dice que al agresor sexual toma perro, ¿no? Te ponen en la lista y hay mucha gente que dice, oye, espérate, pero ¿por qué si a este señor ya lo sentenciaron? Eso sería un doble castigo, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Sería un doble castigo al que cometió un delito sexual. Ahora, en otros países se ha justificado diciendo que es una manera de prevenir que las personas que viven cerca o que interactúan con el agresor sexual sepan que es un agresor sexual, ¿no? Para nosotros yo creo que sí es inconstitucional. Esto ha sido muy discutido. Pero ¿qué creen? Sigue ahí en el código, ¿eh? Aunque yo no sé si como tal, licenciada Silvia, exista la lista de agresores sexuales. ¿Usted sabe? Si es como tal, si existe. Yo creo que no, ¿verdad? En Estados Unidos sí, Lick. En Estados Unidos, no sé si vieron. Debería de existir Sí, la escucho. para tener cuidado con ellos, como los asaltabancos que ponen ahí la foto con la gorrita y entras al banco y ya ves que ese es un asaltabancos. Así debería de estar, doctora, los violadores para irlos identificando en la calle, O sea, ¿no? ¿qué le digo, Lick? O sea, yo sí estoy a favor, pero también sé que eso es inconstitucional, ¿sabe? O sea, no porque a mí me gustaría que se supiera, eso hace que sea constitucional, desde luego que no. Ahora, en Estados Unidos, fíjense, yo me enteré de esto de la lista de agresores sexuales porque vi una serie que no sé si alguno de ustedes vio, que era esta de mujeres desesperadas, que era muy chistosa. ¿Sí se llamaba Ujú. Mujeres Desesperadas? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo exactamente, que salía Eva Longoria y otras, ¿no? Bueno, el caso es que llega a vivir a Wisteria Lane, donde viven estas mujeres desesperadas, llega a vivir un agresor sexual. Y entonces casi que la primera noticia que tienen de él por parte de las autoridades es que es un agresor sexual. Entonces, pues obviamente ya, y de niños, entonces ya nadie deja a sus hijos, ¿no? Lo Pues cual no sí. está mal, pero de alguna manera ya te marcó para toda tu vida, ¿no? Bueno, estaba yo oyendo una noticia que era fake news de este señor que echó al caso al perro, que qué bárbaro, que era un policía de la Ciudad de México, que la verdad qué bárbaro. Estaba oyendo una noticia que decían que ya lo habían encontrado colgado en la celda, en prisión preventiva, y que lo habían encontrado con quemaduras, con aceite. Probablemente. Ya fue venganza de los mismos, los mismos custodios, doctora. Pues yo creo que sí, Lick, pero ¿usted sabe si es verdad o mentira? Porque yo todavía me debato entre si sí es verdad o mentira que a este señor ya lo quemaron. Pero lo que sí es un hecho y usted lo debe saber es que un agresor sexual entrando al reclusorio le aplican la misma, ¿no? O sea, La misma. es así. O sea, hay un tema como de justicia divina, licenciada Silvia. Sí. La ley del talión, del talión se llama, ¿no? De algo así. Sí. Ojo Del por ojo por ojo, ojo. diente por diente, ¿no? Gracias, licenciado César. Me estaba diciendo que muchas gracias. Es un privilegio. Ay, qué lindo, licenciado. Por supuesto, licenciado. Por supuesto, ahorita le doy mi correo y con mucho gusto, si tienen alguna duda o me quieren preguntar de algo, pues yo con mucho gusto, ¿verdad? Se los facilito.
Miren, aquí está, gmail.com. Y bueno, para mí también ha sido un gusto y un honor tenerlos a ustedes como participantes. Para mí ustedes son mis colegas. Yo sé que hay cosas que ustedes conocen en la práctica, igual mayormente que yo. Yo he preferido ser consultor y ver este tipo de cosas desde afuera porque no me gusta la corrupción. Y sin duda podría estar en las instituciones. Muchos años estuve, pero siempre estuve en la toma de decisiones. No quise nunca estar en la operación y ahí es donde aprendí mucho y entiendo los que no quieren estar por las razones que aducen, como la licenciada Silvia, y respeto esa decisión. Y me encanta la idea de que ahora se dedique a cuestiones de civil y cuestiones familiares y divorcios. Licenciada, usted es la que me tiene que mandar un correo para mandarme sus datos, porque no sabe la cantidad de mujeres que me salen que requieren esas cosas. Y yo les digo, yo no litigo civil ni familiar, pero les voy a decir, pero la licenciada Silvia sí. Ay, claro que sí, con mucho gusto, doctora. Entonces, mándenme sus Claro que sí. datos y por Sí, supuesto que cóbreles, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, pero cóbreles no muy caro, ¿verdad? Pobrecitas. sí, claro. No, sí, claro, doctora, hay que ayudar hay que ser empáticas con las mujeres, porque Las, las mujeres nos debemos de apoyar y no tirarnos, porque desgraciadamente hay veces que la mujer le tira a la mujer cuando deberíamos de ser amigas, apoyarnos, impulsarnos, porque somos las que más sufrimos en este mundo. yo lo sé. ¿Cómo se le llama eso? Sororidad, ¿no? Sí, así es. Entonces, claro, de repente a mí todo el tiempo me están buscando que si mi peinadora, que si ya a mi peinadora ya logré que la divorciaran, a la otra que le pegaban, ¿no? A la otra que se quería divorciar, ya sabes, o sea, yo nada más me la paso buscando a quien vea sus asuntos, porque pues yo no me dedico a eso, aunque no crea licenciada Silvia, a veces he pensado que a eso sí me debería dedicar en la parte del litigio, ¿no? A eso sí lo Sí, sí. Ayudar a la que las mujeres salgan de la violencia, que se empoderen, que luchen por sacar a sus hijos adelante. Yo he sacado señoras que hasta les he dado ropa para vender, pero que han salido con sus dos chiquitos adelante y que han salido de lugares que de veras hasta las tenían como esclavas en esta actualidad de 2 pesos y atiendes a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, le lavas, le planchas y yo me quedaba así, no, he ido con policía de investigación y las he rescatado de ese lugar. Qué bueno, licenciada. Sí, Dios no sé. le va a dar más porque yo creo que es eso, si algo hace falta en este país es eso, justo, ¿no? Bueno, pues Sí, el sí. privilegio ha sido mío, el gusto ha sido mío, licenciado César, gracias por sus palabras tan lindas. Ya le dejé ahí mi correo, licenciado César. Licenciada Silvia, por favor, mándeme sus datos para Sí, mandarle clientas, ¿vale? claro Bueno, que sí, mi les doctora. mando un abrazo y espero volverlos a ver, ¿de acuerdo? Cuídense, que Dios lo bendiga. Esperemos que sí. Nos veamos el sábado. Estén muy Gracias, bien. doctora. Bye. Hasta luego. El sábado Un Gracias, abrazo. estoy en doctora. Chiapas, estoy dando clase en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias.